Me parece muy importante que estemos muy de acuerdo en que Trump es bastante impredecible y que ha roto todo tipo de órdenes o de estabilidad que podíamos tener antes, y me parece muy bien decirlo claro, pero por lo mismo creo que no es verdad que el presidente Pedro Sánchez le haya plantado ninguna cara a Donald Trump. La forma de plantarle cara a Donald Trump es no ceder a Donald Trump. Es decir, no ceder a su pedido, por ejemplo, de subir al 5% del PIB en inversión para la OTAN, algo que el presidente Pedro Sánchez ha firmado junto con todos los países miembros de la OTAN. Yo sé que la idea de que él haya dicho después en una rueda de prensa y eso haya concitado una reacción de Donald Trump nos hace pensar que los hechos son igual de válidos que los relatos, pero no es verdad. Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir el 100% de lo que le exige la OTAN, es decir, a seguir lo que dice Donald Trump. Que después dijo otra cosa y Donald Trump reaccionó, esto no lo niego, pero plantarle cara sería en realidad hacer algo distinto. Por ejemplo, uno, no firmar ese acuerdo, plantarla de verdad, en los hechos, porque basta de política de dichos, vamos a la política de los hechos. Plantarle cara de verdad, no firmar ese acuerdo, incluso considerar un referéndum para sacarnos de la OTAN, es decir, plantarle cara de verdad y sobre todo decir que hay que hacer algo con las bases de Rota y de Morón en este momento donde sabemos que los Estados Unidos las han estado utilizando, como dijo la ministra Margarita Robles, en el contexto de su ataque ilegal a Irán. Eso es plantarle cara. Lo demás me parece muy bien, lo podemos comentar, pero son dichos. Y hay que pasar de la política de los dichos a la política de los hechos. Del PIB. Por tanto, hay cierta teatralización que tiene que ver, como decía Lucía, yo creo, con la situación interna del gobierno. Ahí están los datos. 5 párrafos en un acuerdo de La Haya, suscritos y firmados por Pedro Sánchez como por todos los países. En efecto, hay datos. Son 5 párrafos, es muy rapidito de leer, invito a toda la gente que lo lea. Te recuerdo que Mariano Rajoy firmó otro acuerdo. Exacto. ¿Y se cumplió o no, Lucía? No ¿Se está cumpliendo ahora o no? Sí, pero lo tiene que cumplir en tiempo récord. Entonces el presidente no lo va a pasar por el Congreso. Exacto. Pedro Sánchez a lo mejor no lo va a cumplir, Laura, pero España lo va a tener que cumplir, Lucía. Ese es el tema. El texto de ese acuerdo no dice todos los socios ni cada socio. Perdón, podría decir algunos socios, ¿verdad, Jesús? Bueno, podría decir lo que quería decir la primera versión del acuerdo, que era todos los socios. Si yo digo, y eso se cambió por algo, los españoles tienen derecho al voto, quiere decir que algunos españoles no y otros sí, no. Quiere decir que todos los españoles tienen el derecho al voto. Por supuesto que el lenguaje es importante y por lo mismo, claro que si quieres decir some allies, puedes decir some allies, solo algunos aliados. Y si dices allies, estás refiriéndote a los aliados, porque es importante, estoy muy de acuerdo. Claro. Yo estoy bastante de acuerdo con Jesús en que en efecto petardea completamente la imagen que se puede tener de la OTAN, pero quiero recordar una cosa, la OTAN es una organización que siempre ha respondido a los intereses de los Estados Unidos. Lo que pasa es que a lo mejor las formas no eran tan evidentemente neocoloniales o de vasallaje, si quieres, pero lo cierto es que Mark Rutte en realidad lo que evidencia es un poco la parte bestializada y exacerbada de lo que siempre ha sido un organismo militar que siempre ha seguido los intereses de los Estados Unidos. Mark Rutte lo que hace es ser honesto y dejarlo claro, digamos, pero en realidad esto es lo que siempre ha sido la OTAN. A mí, honestamente, no me sorprende mucho y me apena mucho, porque sí creo que Europa debería tener algo que decir, no en clave lacaya, sino en clave autónoma. ¿Cómo lo ves tú, Laura? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro Sánchez. Hay mecanismos, hay palancas que ya existen para detener lo que está haciendo Netanyahu, pero las hay en España. No tiene que ir a pedirlas a la Unión Europea. Estoy cansada de la política de los dichos, como decía tanto con respecto a lo de la OTAN. Hay que pasar a la política de los hechos. Y voy a decirle una cosa al presidente Pedro Sánchez para que pase a la política de los hechos. Esta mañana, la periodista Olga Rodríguez, tal vez una de las más valientes que está denunciando el genocidio desde el primer momento y pagando el coste alto por eso, señala que hay un barco con 122 toneladas de barras de acero para una empresa de armas israelí que va a salir de Barcelona el 1 de julio. Política de los hechos. Si el presidente Pedro Sánchez de verdad quiere enfrentarse a Netanyahu y de verdad quiere hacer algo para parar el genocidio, ya que ni siquiera se digna a aplicar un embargo integral de armas, que puede hacerlo inmediatamente en Consejo de Ministros en cualquier semana, quiero ver que impide la salida de este barco el 1 de julio de Barcelona. Estamos, ojo, a 27 de junio. Tiene unos cuantitos días para decidir impedir que salga ese barco con 122 toneladas de barras de acero de Barcelona. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Al igual que el embargo integral de armas, que puede ir a pedir a la Unión Europea lo que quiera, lo que me queda claro es que el presidente Pedro Sánchez se dedica a hablar mucho y generar crisis diplomáticas, pero no está realmente haciendo. Y lamentablemente al no hacer y mantener las relaciones fructíferas en el comercio de armas con Israel, lo que hace es ser un cómplice, pasivo o por activa, lo que tú quieras, con ese genocidio. Si de verdad quiere hacer algo, tiene algo que puede hacer este 1 de julio. Ignacio.
se ha suspendido el acuerdo de asociación UE-Israel. Se ha apoyado la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Corte Europea de Justicia por genocidio. ¿Que es insuficiente? Seguramente es insuficiente, pero que se están tomando medidas es cierto, hasta donde el gobierno español tiene potestad para hacerlo. Por supuesto. De hecho, o sea, a mí lo que me parece curioso, lo decía ahora Jesús, por ejemplo, es que nos indignemos de la posición de la Unión Europea, pero no de la de España. No, yo me indigno de la de España. Y porque España podría ser un ejemplo para la Unión Europea. No es verdad que se haya aprobado un embargo de armas, eso se ha aprobado el inicio a trámite en un gobierno que dice que no comercia armas. Nos ha estado mintiendo durante 20 meses, para comenzar. No se ha aprobado. Segundo, has admitido, en efecto, has dicho que existe el Estado de Palestina, al mismo tiempo que mantienes el comercio de armas con el Estado que está haciendo una limpieza étnica con quienes tienen que integrar el Estado de Palestina. No me sirve, porque literalmente está siendo cómplice del genocidio. Hay cosas que puede hacer España ya mismo. El embargo integral de armas lo podrían decidir el martes en el Consejo de Ministros. Que lo vaya a pedir a la Unión Europea me da bastante igual. Si no lo va a hacer, quiero ver el 1 de julio. O sea, ¿te parece que la posición de España no tiene ninguna diferencia con la Yo no que he dicho tiene la eso, Unión Jesús, Europea? pero mira qué curioso, habrá que poner en valor mira qué curioso cómo lo planteas, Jesús. Es como si yo no digo que España lo hace maravillosamente, automáticamente estoy diciendo que todo Europa es igual. No. Es que yo no he dicho. A ver, Jesús, yo creo. Se escucha cuando he dicho que hay acciones que hay que seguir ejecutando. Yo no creo que haya acciones que hay que seguir ejecutando. Pero cada vez que habla sobre este tema y sobre los otros, lo de Trump, parece que la posición española no tiene ninguna diferencia. La posición de España no es una posición de acciones. No hay más que ver las reacciones. Es una posición de dichos. Y lo que me ha quedado claro es que tanto Trump como Netanyahu... La diplomacia tiene que ver con los dichos, absolutamente. La diplomacia, y hay que valorar la diplomacia, eso sí, ahí le voy a dar razón a Lucía. La diplomacia en sí misma no va a detener un genocidio. Hay muchísimas palancas legales que sí pueden influenciar directamente en que ese genocidio no se cometa. Por eso se está pidiendo romper cualquier asociación con Israel. Sánchez lo puede hacer ahora mismo. Sánchez lo puede hacer el martes. Sánchez lo puede hacer el martes. Por favor, los dos a la Yo es que la verdad no me extraña nada de Feijóo ni del Partido Popular, que lleva incluso señalando que a lo mejor puede haber un fraude. O sea, el tema de la legitimidad de las instituciones democráticas al Partido Popular le importa bastante poco y lo está demostrando muchísimo tiempo también con esto. Pero hay una cosa que han dicho mis tres compañeros aquí de tertulia, que es: no somos ningún experto jurídico. Entonces valoro la situación política, porque en efecto los expertos jurídicos, si estábamos aquí en conexión con uno, pues saben del tema jurídico. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, porque en realidad, aunque queramos hacer una especie de división entre el mundo jurídico y el mundo real, claro que hay política en las leyes, como hay política en las instituciones, que luego dirimen cómo se hacen estas leyes. De hecho, las leyes surgen de las correlaciones de fuerzas políticas también. Por eso, para mí es importante el apunte que hacía Silvia sobre de dónde surge esta ley. Surge del Parlamento, que hemos elegido votando, por tanto, democráticamente, y que, claro, antes tenía una correlación de fuerzas y luego ha tenido otra correlación de fuerzas. De hecho, a una cosa que sea Forrán, que me parece muy interesante, la motivación política primero por la jurídica. Uno, a mí no me parecen que se puedan dividir. Claro que hay política en las leyes, claro que hay política también en aquellas personas que luego tienen que valorar las leyes. Les podemos exigir honestidad, les podemos exigir objetividad, si queremos, incluso en algunas cosas, pero sabemos que hay una serie de matices políticos que también ejercen quienes se ponen togas, y lo hemos visto con un montón de leyes. Pero la legitimidad de esta ley está en la Cámara de los Diputados, que eso para mí es la clave. Y que mucha gente haya querido poner en la diana, también eso sí me preocupa. Y no ha pasado solo con la ley de amnistía. Yo recuerdo muy claramente la ley del solo sí es sí. Y cómo contó con esa mayoría del Congreso de los Diputados e inmediatamente inició una ofensiva reaccionaria desde el Poder Judicial, a la que el Partido Socialista se plegó completamente, hay que decirlo, y por eso es que luego vimos como las mujeres feministas, que estábamos muy de acuerdo con el consentimiento que estuviera en el centro, vimos como esa arremetida logró tumbarnos una ley que habíamos ganado en las calles primero, y en el Ministerio después, y en el Congreso después. Y lo que vemos ahora es el mismo modus operandi. Quieren utilizar la ley de amnistía como un ariete político, porque las leyes son también políticas. Yo no veo ese problema. Lo que sí me parece es, la legitimidad está en ese Congreso y sobre todo en los efectos que esta ley está generando. Solo una cosita, una pequeña digresión a lo que dices. Las leyes de amnistía no son cualquier ley. No es el aumento del IRPF, no es una recalificación de terrenos, es decir, son leyes importantes, son leyes con mayúsculas, son leyes de Estado. La última ley de amnistía que se aprobó en España se aprobó con la unanimidad del Congreso. En esta ocasión, la ley de amnistía se ha aprobado
con el voto en contra de la mitad casi del Congreso, ojo, que no le estoy quitando legitimidad, estoy simplemente advirtiendo. Digo que puede ser también con el voto a favor de la mayoría. Sí, bueno, no, esto ya lo decís vosotros. Déjame que diga. No, objetivamente. No, perdón, no, vosotros no, perdón, vosotros no. La ley de amnistía salió aprobada por la mayoría de la Cámara. Sí, digo, claro. Esto es un dato objetivo. Sí, pero con el voto en contra de casi la mitad. Claro. Lo que digo es, comparado con la ley de amnistía de la transición, que sí produjo un consenso en la Cámara, en mi opinión, mi modesta opinión, las leyes de amnistía han de tener un consenso amplio, en mi opinión, porque lo tuvo la ley de amnistía, porque no es una ley cualquiera, no estamos hablando de una ley cualquiera, es una ley muy relevante. Entonces, yo creo que para que esta ley pudiera haber salido adelante de una manera, digamos, más adecuada, tendría que haber tenido más apoyo, creo, porque es una ley muy importante. Sí. Que ha tenido el apoyo que exige la ley. Si yo no digo que no, solo digo que políticamente es relevante que casi la mitad, porque, por lo que ha dicho Ignacio, es que la sociedad española también se ha pronunciado sobre la ley de amnistía en determinadas pero también es sondeos de políticamente opinión. distinta a la de la ley amnistía anterior que tú has dicho. Claro, ahora tenemos a muchos más partidos en el Congreso. Ahora tenemos mucha más representación. Ahora el bipartidismo se ha acabado de alguna forma. Hay nuevos partidos que tienen que ver. No digo que no, lo que hay digo... gobiernos de coalición. Lo que digo ha cambiado el es que en este escenario país político. se han aprobado 2 leyes... en crecimiento. La pregunta, de hecho, es ¿por qué? Que es lo que señalaba, por ejemplo, Silvia. A mí lo que me preocupa no es que haya una persona odiadora y completamente discriminadora que diga este discurso, porque hay gente así. A mí lo que me preocupa es que se le permita. A mí lo que me preocupa es que se le permita. No es la primera vez que vemos discursos de odio en espacios de representación institucional, democrática, de todos y de todas y todos los que vivimos en este país. En el Congreso de los Diputados yo he escuchado discursos racistas casi todas las semanas en esa sesión de control. Y lo digo como una persona migrante racializada, y me hubiera gustado que esta misma tertulia también se hubiera dado sobre ese tema. Y la señora Francina Armengol, que es del Partido Socialista, no detuvo nunca eso. Alguna vez yo vi a Meritxell Batet retirar del diario de sesiones que, por ejemplo, la ministra en ese momento, Irene Montero, decía cultura de la violación, porque le parecía que no debía decirlo. Por cierto, esto hasta la ONU lo avalaba, pero me da igual. Es decir, que hay algo que pueden hacer quienes presiden esas instituciones. Del mismo modo que en la Asamblea de Madrid se podría haber inmediatamente rechazado desde los espacios de poder este discurso de odio, también se podría hacer desde el Congreso de los Diputados cuando nos insultan a las migrantes todas las semanas. Todas las semanas con discursos igual de mentirosos e igual de odio. Pero el otro problema que tenemos es que en este país también lo de los delitos del odio se está yendo al revés. En este momento hay 4 chavales de rebeldía enfrentando un proceso porque se les acusa a ellos de delito de odio por haber hecho una acción pacífica en contra de los fascistas que vierten discursos del odio. Hay 7 chavales estudiantes, las 7 de Somos Aguas, a las que se les acusa de delitos de odio, a ellas se les acusa de delitos de odio por haber hecho un escrache a una acción que iba a ejercer un fascista en la Universidad Complutense. Es decir, a mí lo que me preocupa de los delitos de odio es que por alguna razón, luego, los colectivos que sufrimos odio, estamos viendo como a nosotras, por responder a esos discursos de odio, también se nos puede decir que estamos cometiendo esos procesos. Esos procesos están abiertos. Estos 4 chavales de rebeldía han ido a declarar esta semana. Las 7 de Somos Aguas hace 2 semanas. A mí no me daría risa, Ferran, porque me parece bien preocupante. Sí, bien preocupante. Haces un gazpacho con todo. Perdóname, es odio. Estoy hablando de odio. Si creemos que el odio solamente se da cuando va contra el colectivo LGTBIQ+, me preocupa porque hay muchísimos colectivos en este país, incluido el LGTBIQ+, que está viendo cómo sus derechos están siendo atentados y amenazados. Vamos a Entonces, claro que hay que hablar del odio. Vamos a centrarnos.